Lo mismo que ha acontecido en España, de esa transformación, se puede decir que aconteció en México con todo el proceso del DF, de las zonas rurales hacia las zonas industriales, pasó en Brasil concretamente con el triángulo industrial de Belo Horizonte, Sao Paulo y tal. Es decir, hubo un proceso con distintas fechas concretamente en distintos países de los que estamos aquí, pero fundamentalmente en España, recordáis, todos los años 60 hubo un desplazamiento masivo, donde entonces la población activa agraria estábamos casi en el 40% y que realmente en un proceso de 10 años prácticamente se puso en un 20% y consecutivamente a la actualidad estamos apenas en un 5%. Un proceso de transformación que supuso ese vaciamiento que llamamos del campo, vaciamiento de las zonas rurales hacia lo que fueron las periferias industriales de País Vasco, Cataluña, Madrid, donde se llegó realmente a esa incipiente cuestión industrial. Normalmente hubo las mejores personas que resistieron, quedaron en el campo, y muchos que no tenían capacidad de subsistencia tuvieron que emigrar. Hubo un siguiente conflicto que agudizó mucho más la situación económica y social del campesinado, que fue la crisis del 73, donde realmente la modernización llevó a toda la incorporación de insumos, petróleo, todo lo que eran los elementos agregados que tenía la agricultura, y con la crisis del petróleo del 73 se agudizó y hubo un endeudamiento muy significativo en el mundo rural. Posteriormente vino toda la cuestión de reordenación del campo, las primeras reordenaciones del campo, donde hubo un saqueo fundamentalmente de los recursos naturales y donde se introducían los elementos de carácter mercantil y de carácter competitivo, y dejando al margen a aquellos que no tenían capacidad de competir en un mercado internacional. Entramos en la C, va a haber un acontecimiento que es el mercado común europeo, que es una palabra mucho más adecuada a la Unión Europea, porque de unión tiene muy poquito, pero de mercado tiene mucho. Se cambió la palabra mercado porque parecía disonante, y realmente a partir de ahí se incorporan lo que son las políticas agrarias económicas y disminuyen la soberanía de los países en función de los criterios internacionales. Hubo un momento que llamamos el reequilibrio de la paz, que fue el decálogo de Maastricht, en el cual ya se estandarizaban todos los productos a nivel internacional. Y finalmente se consolida en el campo toda la cuestión de la industria agroalimentaria como el alimento, como un producto de mercado y no como una de las condiciones básicas de la condición humana. Efectivamente, estas situaciones de las transformaciones del medio agrario se hicieron con un nivel de conflictividad muy alto, con dos características. Uno, por lo que suponía el campo de conflictos entre las comunidades autónomas, y conflictos también con Francia, con Alemania, con otros productores concretamente. Segundo, porque se hacía en una situación de país donde el campo de las libertades estaba muy restringidas. Aquellos agentes sociales, sindicatos, las OPAs, el nacimiento de la COAG o la OUPA, también la presencia de la SAJA, significaba que tenían que rehacerse en un contexto de clandestinidad. De hecho, las organizaciones agrarias, las OPAs, nacen en un contexto de clandestinidad y de persecución concretamente. Quiere decir, por una parte, se estaba luchando contra los efectos de las transformaciones agrícolas y ganaderas, y por otra parte, en una situación inhóspita desde el punto de vista de las libertades, de las democracias y de las cooperaciones. Quizás el conflicto más serio es la apropiación de terrenos comunales, de bosques, de prados, de espacios que eran de carácter comunitario, pasaron a las propiedades privadas, pasaron a la privatización como tal. Se desmontó la gran riqueza que este país tenía, porque es un país que tiene una despensa agrícola, ganadera riquísima, pero se fue apropiando, y eso fue el motivo de las luchas. La ocupación de carreteras, la ocupación de calles emblemáticas viene muy de atrás desde el punto de vista de la gente que estaba luchando por conservar ese patrimonio que el medio rural tiene. Esas transformaciones supusieron para la agricultura familiar una hipoteca desde el punto de vista de dinero y desde el punto de vista de poder continuar,
pero también para otra parte de nuestro país, que era la Andalucía y la Extremadura y las Castillas, más de carácter jornalera. Es decir, no es la explotación familiar agraria, sino era la gran expropiación que los andaluces, los extremeños, se iban a producir camisas con el algodón de Andalucía, a producir en Tarrasa y en Tarragona camisas para luego devolverles. Es decir, se desprovee y aumenta el paro de una manera significativa. Fueron luchas muy importantes y sigue siendo la ocupación de las tierras como simbología. Hay fincas manifiestamente mejorables, hay fincas riquísimas, es un territorio el español riquísimo y sin embargo está desocupado. Fueron los planteamientos y las grandes ilusiones de la reforma agraria y fue todo el planteamiento que más que el PER, los colectivos sociales, los movimientos sociales, los sindicatos del campo reivindicaban no tanto el PER, sino la reconversión del territorio, la reapropiación del territorio, como eran las fincas y como fueron las primeras medidas agroecológicas y las primeras medidas de carácter de la ecología. Todo esto significó unos cambios muy potentes, pero siempre había unas personas detrás que realmente mantenían. Al mismo tiempo que hubo una lucha sindical y cooperativa de las OPAs, también en los años 80 nacen multitud de experiencias. Y hoy sí que podemos decir, y muchos de los que estáis aquí, hay censadas más de 500 experiencias e iniciativas de gente. Este país está lleno de muchas pequeñas experiencias que están silenciadas y que permanecen en sus territorios porque el mundo rural ha sido invisibilizado la riqueza de sus gentes. Desde ese punto de vista, esos años 80, pues había desde el Valle Benasque, que se publicaban los libros de cómo hacerse viejo en el Valle Benasque, hasta la creación de la hostelería, desde el Valle Benasque hasta la serranía de Ronda, la carpintería que ahí está en Corte de la Frontera, o las experiencias tan significativas como era Preescolar na Casa en Galicia, que realmente eran territorios olvidados, donde allí no llegaba ningún tipo de infraestructura escolar. Realmente se produce uno de los movimientos de mujeres más importantes de este país. Yo quiero hacer una reseña de allí donde no llegaba el sistema educativo, siempre hay un hombre, una mujer, que dice, ¿dónde están las posibilidades de este territorio? Y se empieza a preguntar a las mujeres, ¿tú podías enseñar? Y la mujer campesina dice, ¿yo? Soy analfabeta, ¿cómo voy a enseñar? ¿Y cuál fue la labor pedagógica más importante? Que empieza a decir, ¿quién sabe cantar? ¿Quién sabe contar? ¿Quién sabe contar cuentos? ¿Quién sabe la historia? Y entonces las mujeres oficialmente analfabetas empiezan a hacer pedagogía con los niños y con las niñas y se produce uno de los movimientos más interesantes de mujeres, además del acompañamiento a los niños y a las niñas, porque se despliega la capacidad interior que la gente tiene y no solamente lo que viene de fuera. Se produce un movimiento que ahí va, lo mismo que decíamos, al nacimiento, y quiero hacer una referencia también a Tomás Díaz, que fue uno de los creadores de las escuelas campesinas, que en versión más adulta y en la escuela más, lo que llamaríamos no formal, pero que es muy formal, era capaz de sacar lo mejor del campesinado, de las campesinas, para ponerlo en marcha como educación. Además de estas experiencias, es de las primeras veces se hizo un simposio rural en el cual convergimos cerca de 400 personas, donde se juntaron ecologistas, donde se juntaron campesinos, donde se juntaron servicios sociales, los grupos de sanidad, grupos educativos, y eso fue una riqueza de visión del país, que yo creo que es una de las asignaturas más importantes en estos momentos de recuperar. ¿Cómo es posible que está todo trazado desde el punto de vista de la riqueza que hay dispersa? Hay que buscar espacios como este para seguir fortaleciendo ese lugar de encuentro. 10 claves básicas. Primero, es gracias a que hay hombres y mujeres en este país que llevan un tiempo de manera significativa entregando no su tiempo, sino su vida. Han mantenido la referencia del mundo rural por encima de todo cambio social y por encima de toda agresión. Son estos
los que han hecho creíble y los que han acuñado muchos términos que hoy están en el mercado, que es un mundo rural vivo, una soberanía alimentaria, que cuando estás en el paisaje no te das cuenta de tu impacto, pero realmente porque hay hombres y mujeres con esa significación, es posible que incluso este encuentro se haya producido. La segunda característica es que esas experiencias que estamos contando son experiencias que han madurado en el tiempo. Ningún movimiento social, ninguna experiencia se crea por el decreto de boletín oficial del Estado. Las experiencias se mantienen justamente porque hay alguien que las mantiene, porque hay alguien que las hace creíble, y eso es el tiempo que te da el espesor de la capacidad de resistencia. Experiencias que algunas llevan 30 y 40 años manteniéndose en el territorio. La tercera característica, concretamente, las relaciones de proximidad. Si no estás allí, donde duelen los problemas, donde se generan las tensiones, donde se generan las ilusiones, si no estás en esa proximidad, en el dar la mano, el saber que contamos contigo, el saber que realmente tienes rostro concreto, y esa proximidad la hacen que tenga relación con la institución más cercana que hay en el medio rural, que es el ayuntamiento. Es el lugar donde realmente se rompe lo mío cómo queda, y aparece lo que llamamos la cultura del nosotros. En el fondo es la educación, es la palabra hecha acción. Sin acción no hay posibilidad de transformación de las cosas. Es el cambio de los valores, cambio de la solidaridad, el cambio de ese nosotros colectivos del mundo rural, y ese reencantamiento de la educación automáticamente va a significar que tiene que tener una organización determinada. Organización que no es solamente de carácter para combatir y para reivindicar, sino que se dan también procesos de cariño, procesos de amistad, organización que al mismo tiempo está implicada en una red. Quizás lo que ha salvado a Coceder, que antes eran escuelas rurales, lo que ha salvado a Coceder, al CAS, a la COAC, a cualquier movimiento, es que está dentro de una red nacional e internacional que se alimenta, porque toda experiencia que no recibe oxígeno de otras organizaciones, cuando se mira a sí misma muere. Si está en una red, recibe oxígeno, recibe intercambios, recibe una capacidad de respuestas. En síntesis, decir, hoy se abre un campo de inédito viable porque los valores que se mantenían, que es el cuidado entre nosotros y nosotras, el respeto y el cuidado, fusión con la naturaleza, son elementos vitales, y el elemento relacional, es decir, cuidado de nosotros, cuidado de la naturaleza, el elemento relacional y la producción de alimentación en términos internacionales. Esa coherencia con los pies en la tierra y el corazón en lo posible está vertebrando, y la educación lo que hace es reencantar, resignificar, volver a retomar en cada momento el análisis y los desafíos que tenemos, y en este momento se abre un mundo de oportunidades, porque incluso con el elemento de la pandemia, sin hacer demagogia de ello, se retoma la importancia de los elementos relacionales, de los elementos de la soberanía, de las identidades como tal. Pues muchas gracias.